En Red Más Noticias, hablan los candidatos al Congreso. En Red Más Noticias hay espacio también para que hablen los candidatos a las próximas elecciones legislativas que serán este domingo para que ustedes voten bien informados. Saludamos hoy a María José Pizarro, quien es candidata al Senado por el Pacto Histórico. Doctora Pizarro, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A todos los televidentes un gran abrazo. Bueno, pues un gusto tenerla aquí con nosotros. Doctora Pizarro, ¿busca usted pasar de la Cámara de Representantes al Senado? ¿Por qué quiere seguir ascendiendo en esta carrera política, que es una carrera que se ve cada vez como más hostil? No, es un espacio hostil, eso tenemos que decirlo, y en especial para nosotras sí es un escenario muy complejo, difícil. Pero bueno, hay como dos decisiones. La primera, una decisión personal. Uno siempre está para crecer, para seguir avanzando. En el caso particular, soy una mujer que siempre dije, ojalá esta curul cuando yo salga se multiplique por 2 o por 3, eso lo veremos el próximo domingo, si esta curul en Bogotá se pudo multiplicar con mayor presencia del Pacto Histórico, pero también es una decisión política en el sentido de que si vamos a fortalecer la presencia femenina en las listas, si es una lista paritaria cremallera, por supuesto que muchas mujeres teníamos que llegar allí a fortalecer ese liderazgo femenino y sobre todo a renovar el Senado de la República. Esto es muy importante, porque cuando uno ve el comportamiento entre Senado y Cámara, sobre todo en los últimos 3 años y medio, te das cuenta de que definitivamente es necesario imponerle un ritmo similar al Senado que el que hubo en la Cámara de Representantes y renovarlo en términos de caras nuevas y nuevas formas de hacer política. Bueno, ¿se la quiere usted también jugar allí en el Senado de si resulta elegida por la creación de un Ministerio de la Mujer? ¿Para qué? Bueno, la única forma de sacar adelante toda una serie de políticas, programas, además de verdad construir un país en igualdad, es no seguir tratando por un lado a las mujeres como minoría y tener definitivamente un ministerio que nos ayude a fortalecer toda una propuesta de igualdad en términos de participación política, de eliminación de violencias basadas en género, de poder fomentar el trabajo femenino, de medidas directas hacia las mujeres, además porque después de la pandemia las mujeres retrocedimos 10 años en materia de derechos y es muy importante ponerle el acelerador a los derechos de las mujeres, nuestra participación, la garantía de una sociedad en igualdad. Colombia solo va a ser una Colombia diferente si nosotras somos tratadas en igualdad y tenemos los mismos derechos. Pero pensar en crear un Ministerio de la Mujer ¿no es también pensar en crear más burocracia? No, depende. Hay un montón de ministerios que en últimas, digamos, sí han sido, digamos, instituciones burocráticas, pero en términos de los derechos de las mujeres y de los derechos de las identidades de género diversas, sí es muy importante que existan políticas en este sentido. Tú puedes ver países que tienen hoy ministerios, España, Argentina, México, etcétera, Chile, que viene ahora. Perú lo tiene, Bolivia lo tiene también, y te das cuenta cómo son países que han dado discusiones absolutamente necesarias y que en algunos casos sí han superado o han dado las discusiones que la sociedad en términos generales no daba. Entonces yo sí creo que no es solamente aumentar la burocracia, no, es sencillamente que planes, propuestas puedan ser transversales a todo el Estado. Hoy no sucede esto, lo vemos por ejemplo en medio de la pandemia. Las decisiones que tomó el gobierno nacional son decisiones que ninguna tuvo un enfoque de género claro y por lo tanto las mujeres fuimos las que perdimos los empleos, aumentó dramáticamente la violencia en contra de las mujeres, la violencia doméstica, los abusos sexuales contra menores en los hogares, pero también contra mujeres, los feminicidios. La situación es tan grave, es una crisis humanitaria la que estamos viviendo las mujeres que definitivamente se necesita transversalidad, voluntad política y medidas dirigidas hacia lograr equilibrar la cancha entre hombres y mujeres. Hay otro tema, doctora Pizarro, que a usted le interesa bastante y es lo que tiene que ver con los temas ambientales. En ese sentido, este gobierno, el gobierno saliente, deja la puerta entreabierta al regreso de la aspersión aérea con glifosato. ¿Su postura al respecto? No estamos de acuerdo con la aspersión aérea con glifosato ni con el fracking, digamos. La nuestra es una posición de defensa del entorno ambiental, de ponernos en sintonía con los compromisos que tenemos internacionales y de una lucha frontal en contra del cambio climático. ¿Qué opinión le merecen esos temas álgidos a los que el Congreso les ha hecho el quite? No han querido dar esa pelea y ha terminado legislando el Congreso. Específicamente ahí podemos hablar de lo que pasó con el aborto que terminó legislando la Corte Constitucional.
Pues es dramática porque las grandes decisiones que el Congreso ha sido imposible que se den, que los congresistas no las han dado de cara al país, que no han querido afrontar el costo también de sus posturas políticas, entonces en últimas termina la Corte tomando ese tipo de decisiones. No, el Congreso tiene que dar las discusiones que se vienen grandes, la eutanasia, el derecho a la eutanasia, por ejemplo, es una discusión que no se ha podido dar en el Congreso de la República y estamos obligando a la Corte a legislar en ese sentido. La decisión sobre el aborto también es una decisión que básicamente termina tomando la Corte y otra serie de decisiones. No, yo creo que es momento de que afrontemos nuestras posturas, de que el Congreso cumpla con su función y eso solo se va a lograr, y ahí sí vuelvo y lo repito, renovando el Congreso de la República, que no son solamente caras nuevas, que son posturas diferentes, que es la capacidad de afrontar el debate, que son congresistas que realmente se tomen en serio el trabajo de legislar, que no son sillas puestas sí por algún patrón o algún jefe político, sino que son curules del pueblo realmente, porque tú tienes ahí la responsabilidad de representar a miles de ciudadanos y por lo tanto dar los debates para los cuales te eligieron. Pero, y una anécdota trágica, la moción de censura en contra de Karen Audinem, recordemos, algunos congresistas fuimos y votamos, la gran mayoría fue, pero no votó, es decir, no votó por no afrontar el escarnio público. Bueno, pues ahí está, es María José Pizarro, candidata al Senado por el Pacto Histórico, sus propuestas, sus puntos de vista para que ustedes decidan, voten bien informados. ¿Cómo votan por usted, doctora Pizarro? Muy sencillo, somos una lista cerrada, por lo tanto ustedes solamente tienen que marcar el logo del Pacto Histórico. Somos una lista cerrada, paritaria, cremallera, eso quiere decir con alternancia. Nuestra bancada va a estar compuesta por hombres y por mujeres. Esperamos ser la bancada de gobierno y por lo tanto, sencillo, marque el logo del pacto, un logo multicolor justo encima del voto en blanco. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por estos minutos con nuestros televidentes aquí en Red Más Noticias. No, a ustedes gracias de nuevo por la invitación y nuevamente, de verdad, voto libre y voto consciente. Voten por quienes ustedes crean, pero háganlo de manera libre. En Red Más Noticias les damos las herramientas, ustedes deciden.